Reyes capítulo 13 y vamos a leer los primeros tres textos, 1, 2 y 3 de Primera de Reyes. Y mientras usted lo encuentra y se va parando, poniendo de pie en señal de reverencia a Dios, vamos a seguir saludando a los que ven estos videos. Estamos contentos porque me sorprendo, hermanos, con cada persona que de allá del pueblo nosotros y de otros lugares que lo miren, que nunca me imaginé que fuera a pasar, pero gracias a Dios y a esta oportunidad que tenemos de llegar a ellos a través de estos videos. Amén. Que sea de bendición para ellos, que sea de bendición para nosotros y que recibamos este consejo de parte de Dios en esta noche. Amén. Leemos la palabra de Dios glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice arriba: un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Y dice: y he aquí, un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Que esta palabra, Señor, traiga a nuestras vidas ese consejo que necesitamos, Señor. Usted nos conoce. Usted los conoce, Señor. Y sabe la palabra que hace falta aquí en este corazón. Amén. Que sea usted, Señor, llenándolo conforme a su misericordia tan grande. Que no permita que vayamos a regresar como llegamos, sino que hoy, Señor, esta palabra cobre vida en nosotros, Señor. En los que estamos en casa y en los que ven estos videos. Que sea de bendición para todos. Y que usted siga preparándonos para ese día cuando usted venga por su iglesia, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Cuidado con el profeta viejo es el tema. Cuidado con el profeta viejo. No con los viejos, nomás con este profeta viejo. Cuidado con el profeta viejo. Pero voy a hacer una introducción, hermanos, para poder entender, porque esta es una profecía de juicio sobre un rey de parte de Dios. Pero para entender quién es este rey y por qué Dios obra de esta manera, voy a hacer un poquito de introducción en esto. El subtítulo dice: un profeta de Judá amonesta a Jeroboam, ¿verdad? Estábamos un poquito, los nombres un poquito difíciles, pero no necesariamente tengamos que aprenderlo, sino que recibamos la esencia del consejo que hoy Dios tiene para nosotros. ¿Amén? Amén. Dice el primer texto: he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Dice el capítulo 1. Dice: he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. El capítulo 2 y 3 lo acabamos de leer también. Voy a volver a leerlo. Dice: y aquel vino de Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar. Está hablando del varón de Dios, por palabra de Jehová, y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová,
he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. ¿A quién está dirigida la profecía? Está dirigida al altar, ¿verdad? Pero, ¿qué iba a suceder en el altar, hermanos? Es una palabra de juicio. Dice sobre ti, dice, ¿qué dice? Incienso. Dice, el cual sacrificará sobre ti. ¿A quién, hermanos? A los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Es una profecía de juicio que está dando Dios. Pero vamos a ubicarnos en el tema para entender por qué viene este juicio. Cuando muere el rey Salomón, ya hablamos anteriormente acerca de esto, a ver si se acuerdan algunos, ojalá y todos, que cuando muere el rey Salomón, el reino estaba compuesto por ¿cuántas tribus? 12. Por 12 tribus. Por 12 tribus. Esas 12 tribus siempre fue el pueblo de Dios, ¿verdad? Siempre permanecieron unidas en todos los tiempos desde que nace a través de Jacob, que fue el padre de los 12 hombres que formaron las 12 tribus de Israel y que Dios los escogió como su pueblo desde ese momento hasta esta fecha que se da esta palabra de profecía y palabra de juicio. Habían permanecido unidas las tribus, pero vamos a ver quién era Jeroboam, del hombre que se está hablando aquí. Era el rey, era un rey. Dice, vamos a leer, Primera de Reyes 11, 30 al 33, ahí mismo, no le muevan mucho. Primera de Reyes 11, perdón. Primera de Reyes, que les dije, 11, 30 al 33, ¿ya? Sí. Gloria a Dios. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, de este hombre que estamos hablando, del que está hablando la palabra de Dios: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Había 12. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Y dice el 33: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quenios, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. ¿Por qué se rompieron? ¿Por qué se dividieron las 12 tribus? A causa del pecado del hombre más sabio que había tenido este mundo. ¿Quién fue? Salomón. El hombre más sabio, el hombre más rico del mundo, que le pidió a Dios sabiduría, pero no supo pedir lo más importante: que Dios estuviera siempre en su corazón. Este fue el error más grande de este hombre, de Salomón, que hasta el día de su muerte se lamentó por esta desgracia. ¿Por qué? Porque le falló a Dios.
Dios le dio todo lo que le pidió. Le pidió sabiduría, le dio sabiduría y riqueza. Pero ¿qué pasó con él? Se apartó de los estatutos de Dios. Dice aquí lo que acabamos de leer. Se apartó. A causa de ese pecado, Dios le dijo, voy a acabar con todo lo que tienes. Lo voy a acabar, pero no lo voy a acabar en tus días. Lo voy a hacer por amor a mi siervo David, tu padre, dice. Lo voy a hacer cuando tú mueras. Cuando tú mueras lo voy a hacer. Entonces, pero la profecía se está dando cuando él está vivo. Cuando Salomón está vivo. Entonces, ¿quién era Jeroboam? Jeroboam, mire, solamente era un soldado valiente de Salomón, aunque no llevaba una buena relación con el rey. Pero de pronto, hermanos, se encuentra con una noticia que no se esperaba. Se encontró con un profeta. Y el profeta le da esta noticia, le dice, ¿sabes qué? Así dice el Señor. Qué buena noticia, ¿verdad? Aparte de un profeta de Dios. Se encuentra a este hombre, a Jeroboam, y le dice, ¿sabes qué? Así dice el Señor. Y se rompe su capa y le dice, y le da 10 partes de la capa, le dice, así dice el Señor. 10, cada pedazo de la capa representa un reino, y a ti Dios te da 10 reinos, pero voy a dejar los otros dos para el hijo de Salomón. Entonces ahí es cuando se divide el pueblo de Dios a causa del pecado de un hombre. Y les digo, lo curioso que es el hombre más sabio, más rico del mundo. El rey Salomón aún vivía cuando su siervo Jeroboam le da la profecía. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Salomón cuando se da cuenta de esta profecía que había caído sobre aquel joven? Pues lo más lógico era el rey. Hay que matarlo. Y ahí está en Primera de Reyes 11:40. Por esto dice Salomón, ¿qué dice? Procuró matar a Jeroboam. ¿Pero qué hizo? Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta que murió el rey. Vino la profecía, aquel hombre, una bendición tan grande que no se esperaba, y dijo, wow, yo voy a ser rey sobre Israel. 10 Dios me dio 10 tribus. Pero sabía que el rey estaba vivo. Entonces, ¿qué cosa hizo? Sabía que el rey lo iba a querer matar y se va a Egipto. Y que dice, pues yo estoy joven, el rey ya está viejito, pues espera que se muera, y cuando se muera regreso a cobrar mi bendición, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, algo que este joven pues recibió como una bendición bonita de parte de Dios, que él mismo se esperaba. Pero ¿quién había dado la profecía? Un varón de Dios. Entonces, por eso este joven creyó, porque dice, ese era un varón de Dios y es un profeta de Dios, y creyó esa palabra, la creyó tanto que él supo que lo iban a querer matar, se va a Egipto y dice, voy a esperar a que se muera, y cuando muere el rey Salomón, regresa. Pero vamos a seguir leyendo. Entonces, regresa, fue a Egipto a esperar que muriera el rey. Primera de Reyes 12:20, allá adelantito. 12:20 dice, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Pero hay otra, la tribu de Benjamín también, que no menciona aquí. Más adelante lo menciona. Pero son 2 tribus, porque a él le dieron 12. ¿Cuántas quedaban? 2. Perdón, a él le habían dado 10. Entonces, vamos a entrar al tema. Ya vamos conociendo a los personajes que están implicados en esta historia. Entonces, Jeroboam, el reino es dividido
en dos partes, ¿verdad? No, hay dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur fue el rey, el hijo de Salomón, que se quedó con dos tribus en Judá. No los vayan a enredar, ¿eh? En Judá, ¿verdad? Ahí estaba el rey en Judá, el hijo de Salomón. Y Jeroboam se quedó con las 10 tribus y a él fue esta profecía. Por eso dice en el primer texto que leímos: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá, de un reino, del reino de Judá, donde estaba gobernando el hijo de Salomón. Viene, ¿a dónde? A Betel. Le traía una palabra de profecía al rey Jeroboam, que gobernaba aquí de este lado las 10 tribus. Ya estamos entendiendo. Póngame atención porque es para mí también. Entonces, en Primera de Reyes 13:1, ya lo vimos, dice: he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y dice, ¿cómo dice? Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Ajá. Dice: y estando Jeroboam junto al altar. O sea, cuando llega el profeta, que era un jovencito, supuestamente, jovencito, entonces llega directamente a la casa de Dios y encuentra al rey. ¿Qué estaba haciendo? El rey, ¿qué dice? No, a ver. Quemando incienso. Y eso solamente lo podían hacer ¿quiénes? Los sacerdotes. Y lo estaba haciendo el rey. ¿Qué estaba haciendo? Estaba profanando el altar de Dios, el rey, porque no tenía permiso para estar ocupando el altar de Dios, el rey, por más rey que fuera. Los únicos que podían hacerlo eran los sacerdotes. Entonces, había más profetas ahí. No era solamente uno, había muchos profetas, tanto en aquel reino como en este reino. Había muchos profetas, pero Dios escogió a un jovencito de aquel reino para traerle profecía de juicio a otro, ¿no? Pero vamos a ver por qué no había profecía aquí en este reino donde llegó este joven. Primera de Reyes 12, 26 al 29. 12, 26 al 29. Y dijo Jeroboam en su corazón, fíjense, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bástate, habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan, donde estaban su reino. Puso dos becerros de oro. La razón era que cuando se dividieron las 12 tribus, la casa de Dios había quedado en el lado sur, donde estaban 2 tribus, donde estaba la tribu de Judá. Y del otro lado, donde había quedado el reino más grande con las 10 tribus, no había casa de oración. O sea, que hemos estado leyendo y decíamos anteriormente en el servicio anterior y en el otro, que leíamos ese pasaje donde dice que todo Israel, porque Dios lo estaba esparciendo a causa de la desobediencia, los esparcía con guerras y todo eso. Entonces, pero que cada año, que 3 veces al año tenían que volver a Israel a ofrecer holocaustos, ¿no?
a celebrar fiestas a Dios cada año. Entonces, los de aquí, como no tenían iglesia, se iban para allá. Tenían que ir al otro lado. Entonces dice el rey, ¿cómo le hago? Estos un día se van a ir y se van a quedar allá todos. Ah, ya sé, les voy a hacer sus propios dioses. Y hace 2 becerros de oro. Y les dicen, aquí están sus dioses. Pero allá Dios de ellos era Jehová. Y ahora les hace 2 becerros de oro. Dice, a esos van a adorar. Entonces, ese es el pecado que estaba cometiendo Jeroboam en el altar. Y esto, hermanos, nos lleva a pensar que en la iglesia o en las iglesias a veces hay muchas envidias. Hay muchas envidias en las iglesias. Por eso el pueblo, el cuerpo de Cristo no somos nosotros. El cuerpo de Cristo lo conforma toda la iglesia cristiana que hay en el mundo. Si usted un día va a California, va a China y allá hay cristianos, usted va a llegar con ellos como si usted los conociera de toda la vida. Y hermanos, eso es real. A mí me pasó. El primer día que yo llegué a este país, yo llegué al aeropuerto de California, un desconocido totalmente para uno. Como no sé, pero yo pienso que es 2 o 3 veces más grande que el de aquí de Phoenix, de aquel aeropuerto. O no sé, pues, yo no sentí así, pero está grandísimo que el aeropuerto. Entonces, llega uno y llegamos como a las 11 de la noche y ahora ¿qué hacemos? Con otro compañero ahí, con una maletita ahí, como llega uno la primera vez, en el 88. Imagínense, hermano, ahí estamos todos, ¿y ahora qué hacemos? Le hablamos a unos, llevamos, mi compañero llevaba muchos teléfonos de los paisanos del pueblo, y le habló uno, le habló otro, como 10 ahí, y nadie, nada. La mayoría no le contestaron, y los que le contestaron le dijeron, ¿sabes qué? Aquí no tenemos lugar. ¿Y ahora qué hacemos? No, aquí nos quedamos. Pues aquí vamos a dormir, ahí en las bancas. Pero rápidamente, hermano, para no cansarlo, yo miré que yo estaba sentado así, y yo miré que una señora que andaba haciendo el aseo y andaba con su mapeador, y se iba, y volvía a regresar al mismo lugar, y pasaba, y yo veía que se nos quedaba mirando. Y de repente, pues nosotros estábamos así, ¿no? Mi amigo, será, bueno, yo creo que es más abusado que yo, más activo, no sé qué, pero vean que se paraba cada rato y iba a hablar por teléfono, entonces se le echaban moneditas a los teléfonos. Pero yo no me movía, yo estaba ahí estaba sentado. Y de repente se acercó a la señora y me dice, oiga, perdóneme, ¿puedo hacerle una pregunta? Le digo, sí, dígame. Dice, ¿ustedes no conocen aquí? Le digo, no, la verdad no, venimos llegando de México. Ya le conté la historia. A la parte le eché una lagrimita por ahí, pero no creo, pero bueno, el chiste es de que ella me vio y le dijo, me dice, mire, yo soy cristiana. Dice, usted también es cristiano. Hermano, en ese entonces, no hombre, ¿qué cristiano era? No hombre, para nada. Pero algo vio en mí. Yo no sé cómo obra Dios, pero algo vio en mí. Se acercó y me dice, mire, no se preocupe, no se mueva. Ahorita le voy a hablar a mi esposo. Le voy a decir que venga a recogerlos y que los lleve a la casa. Allá se van a quedar hasta que ustedes consigan dónde se van a ir. No se preocupen. Hermano, decirle eso a una persona que usted nunca ha conocido en su vida, solamente porque venga algo, un sentimiento de eso de parte de Dios. De parte de Dios. Entonces, la iglesia de Cristo, hermanos, la verdadera iglesia de Cristo se conoce aquí en China, en todas partes. Usted llegue, hermano, con confianza, vaya a Texas, vaya a Chicago, vaya a cualquier parte, no de Estados Unidos, de cualquier lugar. Busque una iglesia cristiana y ahí va a encontrar hermanos verdaderos. De veras, así funciona el evangelio, hermano. Este es el evangelio de Jesús. Pero aquí, hermanos, había una gran envidia religiosa. Y muchas veces se hace, les digo, en muchas iglesias se está convirtiendo el evangelio, más aquí en este país, como se crean
pequeños, con pequeñas propiedades. Por ejemplo, refiriéndome a las doctrinas, el bautista no se lleva con el menos que le digan a un testigo de Jehová, o que no, pues eres mi hermano, no importa que no pienses como yo, pero eres mi hermano. Estás luchando tú, estoy luchando yo. ¿Quién se verá al cielo? Pues el que más leche gana, el que verdaderamente le sirve a Dios con el corazón. Pero no es así, ¿no? Hay mucho religiosismo en la mayoría de los creyentes. Entonces, es lo que estaba pasando por aquí. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que comenzar a recibir como consejo, hermano. Mire, Primera de Reyes 13, 2 a 9. Esta es la primera parte de la profecía. La voy a dividir en dos partes. Primera de Reyes 13, del 2 al 9. Dice: aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso. ¿Qué estaba haciendo el rey? Estaba quemando incienso. Esa profecía era para él. Y sobre ti, dice, quemarán ¿a quién? Y sobre ti quemarán huesos de hombres. De hombres. Y luego dice, y aquel mismo día dio una señal. Fíjese, y aquel mismo día dio una señal el profeta, diciendo: esta es la señal de que Jehová ¿qué? Ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Está dando la palabra de juicio sobre el rey. Le está hablando al altar, pero sabes que es para ti. Te lo digo a ti, mi hija, entiéndelo tú, mi nuera. Se lo está dando al altar, pero era la palabra para el rey. Tú estás quemando altar, no tienes que usar el lugar santísimo, ese es el lugar de los sacerdotes, por tanto a ti te quemarán en este mismo altar. Y dice, y da una señal de que verdaderamente venía la palabra que estaba dando de parte de Dios. Y dice, y aquí que el altar donde estaba sucediendo eso en ese momento, dice, se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Se le secó al rey. Y el altar se derramó y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Como era antes. El hombre que lleva la profecía era un profeta, pero si ustedes se dan cuenta, estamos leyendo y nunca ha mencionado que era un profeta. ¿Cómo le llama la palabra? Varón de Dios. No le están diciendo profeta. Era un profeta porque está dando palabras de profecía, pero no se le llama profeta, le están llamando varón de Dios. Hay una razón bien importante, hermano. Le están diciendo varón de Dios. ¿Por qué? Porque, mire, un profeta, hermanos, se puede equivocar. Un profeta puede hablar palabra que no venga de parte de Dios simplemente porque se emocionó o no pidió dirección a Dios. Hay muchas razones. Pero el profeta no es perfecto.
Pero un varón de Dios no le falla a Dios, porque es un varón de Dios. Amén. Amén. Es un varón de Dios, por eso no menciona aquí que era un profeta, pero está dando palabra de profecía, entonces era profeta. Pero la palabra le llama varón de Dios. Amén. Varón de Dios. ¿Por qué? Porque nunca un varón de Dios no se puede equivocar. Un verdadero varón de Dios no se equivoca. Una verdadera varona de Dios no se va a equivocar. Porque tiene temor de Dios de soltar una palabra equivocada de parte de Dios, que no sea de parte de Dios. Entonces, cuando oímos la palabra profeta, mire, luego nos vamos a la palabra, los que ya somos bien sabios en la palabra, ¿verdad? ¿Quién le viene a la mente? Elías, Eliseo, Samuel, Natán, Isaías, Jeremías y tanta lista de profetas, ¿verdad? Cuando le digo, a ver, dime un nombre de un profeta, pues Elías, Eliseo y Jeremías y Natán y todo esto, aunque no sepamos qué hicieron, pero nos acordamos de ellos, porque fueron profetas. Pero en esta historia, hermanos, solamente hay 2 profetas y no tienen nombre, pero que traen una enseñanza de parte de Dios para nosotros. Primero, si hablas palabra de Dios, que sea palabra de Dios. Eso lo decimos seguido aquí, hermanos. Si el que se para en un lugar como este, el lugar santísimo, y va a hablar palabra de Dios, tiene que hablar palabra de Dios. Si no, mejor calladito. Por eso vemos, hermanos, tanta gente que pasa por aquí, blasfema de las cosas de Dios, se pierde. Porque no se están dando cuenta que viene juicio sobre aquel que no dice palabra de Dios. Es fácil, hermano, es fácil hablar por conocimiento, por sabiduría. Pero el que tiene que hablar es Dios. Es una diferencia muy grande que tenemos que entender, hermano. Los que, el cuidado, los que nos atrevemos a usar la palabra de Dios. Entonces, primero, si hablas palabra de Dios, que sea palabra de Dios, no de hombre. El segundo, no creas a todo el que dice ser profeta. No creas a todo el que te dice ser profeta. Jeremías 28, vamos a ir rápido, Jeremías, adelantito. Jeremías 28. ¿Qué le dije? Jeremías 28 del 15 al 17. Y dice, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová, ¿qué dice? No te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y el mismo año murió Ananías en el mes 7. Hermano, hermanito, es delicado hablar la palabra de Dios con ligereza. Es delicado, hermanos. Yo siempre les digo, no, hermanos, no. Esto no es serio. El evangelio es algo serio. Porque Dios es real, Dios tiene poder, la palabra es de poder. La palabra, hermanos, somos guiados a través del Espíritu Santo, y hay que fuego de Dios. Pero el fuego de Dios puede ser juicio o puede ser ¿qué? Salvación, pureza. Entonces, el cuidado, hermanos, que debemos de tener. Entonces, los profetas, hermanos, no todos hablaban palabra de Dios, porque se acomodaban a veces, se vendían a la autoridad que ellos tenían. Por eso, imagínense, hermano,
este joven que llega a hablarle hacia el rey, ¿qué cosa hizo el rey? Extendió la mano y dice, ¿qué? Agárrenlo y mátenlo. ¿Y qué cosa hizo Dios? Se le secó la mano a aquel hombre. ¿Por qué? Porque Dios llevaba palabra de Dios, ¿no? Y ya le dijo el rey, pues perdóname, pero ora para que mi mano se restaure. Y el profeta oró y se le restauró la mano. Pero la palabra de profecía ya estaba dada. La palabra de juicio ya estaba dada, ¿no? Entonces, aquí está el ejemplo. Primera de Reyes 13:10. Volvemos ahí a Primera de Reyes 13:10. ¿Qué dice? Ay, Dios. Primera de Reyes. Pues otro camino. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino donde había venido a Betel. Primera de Reyes 13:10, ¿verdad? Hasta aquí el profeta había cumplido una orden que había recibido de Dios. Cuando aquí donde leímos, cuando se le restaura, ora, dice en el 13:7, después de que se oró el profeta por el rey, restaura la mano, dice, el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré, ¿qué? Un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está, ¿qué? Así me está ordenado. Así me ordenó Dios. Así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Esa fue la orden. Dios le habló al varón y le dijo, ve y vas a dar esta palabra de profecía. Y cuando el joven llega, entonces estamos hablando de lo que sucedió. Pero cuando ya se va a regresar, el rey lo invita y le dice, vente, te voy a dar regalos y te voy a invitar conmigo a comer y todo eso. Pero el joven profeta le dice, el varón de Dios le dice, no puedo, porque yo recibí una orden de parte de Dios. Te doy la palabra de profecía, pero Dios me dijo, no vayas a comer, no vayas a aceptar agua, no vayas a aceptar nada de ese rey, no aceptes nada, porque todo está maldito. Regrésate, pero no regreses por el mismo camino, vuelve por otro. Y hasta aquí, todos, el profeta joven lo hizo bien. Pero cometió un error, hermano. Cometió un error este jovencito. Cometió un error. ¿Qué dice Gálatas 1, del 8 al 10, hermanos? Gálatas 1, del 8 al 10. Dice, mas si aún, está hablando el apóstol Pablo, mas si aún nosotros, está hablando de los discípulos, o un ángel del cielo, fíjense la palabra, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice? Sea anatema. ¿Qué cosa quiere decir? Sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que también habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, ¿qué cosa estaba haciendo ¿Qué cosa? Vamos a seguir leyendo en Primera de Reyes 13,
del 11, dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta. Ahí está la segunda parte. Hasta aquí todo fue bien para el profeta joven, ¿verdad? Pero aquí comienza el error, miren. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino a su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. No le dice profeta, varón de Dios. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno. Y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. ¿Qué es lo que le había prohibido Dios? Que no recibiera nada de ese lugar. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino donde fueres. Hasta ahí el joven se está manteniendo, ¿qué? Firme. Hasta ahí está firme, no voy a regresar contigo. Pero aquí está la mentira del hombre viejo, del profeta viejo. No del hombre viejo, del profeta viejo. Fíjese, hermano. Y el otro le dijo, ¿qué? Mintiéndole. Un profeta mintiendo, hermanos. ¿Se da cuenta? Un profeta dice, yo también, ¿qué? Soy profeta. Como tú. Mentira, no eran profetas, pero no eran iguales. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel. ¿Y qué acabamos de leer? Si un ángel te diera palabra que no viene de parte de Dios, ni le creas al ángel, ni le creas a nadie. Porque el evangelio solamente es uno y está aquí, hermano. Amén. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y si un ángel, y dice, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Imagínense, hermano. Qué triste. Y aconteció que estando ellos en la mesa, mire, ¿qué cosa hizo el primero el viejo profeta? Mintió, engañó al joven. ¿Por qué? Porque era profeta, pero no era un profeta de Dios. No era un profeta de Dios. Había sido profeta de Dios, pero se desvió de Dios, del camino de Dios. ¿Por qué? Porque ahora servía al rey Joroboam, y el rey Joroboam había creado como dioses, ¿qué? 2 becerros de oro. Y este hombre era el que tenía que haberlo reprendido en ese momento, porque era profeta y él vivía allí. Entonces él tenía la obligación de reprender al rey y decirle, ¿sabes qué, rey? Mira, Dios dice así, por esta palabra que fue llevada de otro reino a este, tenía que haber salido de ahí mismo, porque había profeta ahí en ese lugar. ¿Pero qué? El profeta se había corrompido, porque ahora le servía al mismo rey. Y ahora el rey que le había hecho los 2 becerros de oro a los mismos profetas que eran de Dios, ahora ellos llevaban al pueblo que adoraran los becerros. Tremendo. Por eso le dice, yo también soy profeta como tú. Pero no eran iguales. Uno era profeta que servía a Satanás y el otro era profeta, un varón de Dios. Un varón de Dios. No eran iguales. Miren, y aconteció que estando ellos en la mesa, allí Dios le habla al profeta viejo que había mentido. Vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Primero lo engaña. Y ya cuando ve que el joven cayó en la trampa, Dios le habla y le dice, ahora dale palabra de profecía a mi profeta, a mi siervo. Dale palabra.
porque lo engañaste y él te creyó. Te creyó a ti, prefirió creerte a ti que creerme a mí. Dice, y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver, le ensilló al asno, y yéndose, le topó un león en el camino, y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Se había cumplido la profecía del hombre, del profeta viejo. Primero lo engaña, y después Dios le da profeta, y le dice, por cuanto se dejó engañar por ti, ahora dale profecía a él. Por cuanto prefirió escucharte a ti y desoírme a mí, ahora dale profecía y dile que por cuanto me desobedeció, se va a morir. Y lo mata un león, lo destroza un león, él iba en el burro, pero lo curioso, que cuando son las cosas de Dios, no se comió el león al burro, iba por el varón de Dios. ¿Por qué? Porque ahí estaba, hermano, el castigo, el juicio de Dios sobre alguien que había desobedecido a Dios. Había dado una buena profecía, había cumplido hasta ese momento, pero a través de un engaño de un hombre, confió en el hombre y Dios lo castigó. Dos profecías salen de una misma boca, ¿verdad? El mismo profeta primero engaña y después da palabra de Dios. Mire, Primera de Reyes 13, del 17 al 19, vamos a seguir leyendo. 13 del 17 al 19, ya lo leímos. Vamos a seguir leyendo del 25. Y he aquí que unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, miren lo que sucede aquí. Oyéndole el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová lo ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová, que él le dijo. Habló a sus hijos y les dijo, ensillarle un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el campo, en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó, y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro y lo endecharon diciendo, ay hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, mire lo que hizo el varón, el profeta viejo, cuando yo muera, entiérrenme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de Dios. Mañosito el hombre, le está agarrando al hermano. Él no era un varón, no era un profeta de Dios. Había desviado su ministerio. Estaba llevando al pueblo de Dios por otros caminos, a la idolatría, adorando a Baales, a los dos becerros que les había hecho el rey para que los adoraran. Él era cómplice de eso. Pero él sabía todo esto, hermano. Este hombre sabía, dice. Y les dice a sus hijos, ya enterramos a aquel joven. Pero el profeta viejo sabía quién era aquel. ¿Era qué? Un varón de Dios que se equivocó, hermano. Pero Dios no está castigando
no había perdido su salvación el varón de Dios. No, simplemente fue castigado, porque un error trae consecuencias, ¿sí o no? Sí. Entonces el joven sufrió las consecuencias de ese error, pero no fue descalificado por Dios, no, sino que él siguió siendo un varón de Dios. Por eso este profeta viejo lo sabía. Por eso les dice a sus hijos, en el 31, y después que le hubieran enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, miren, bien inteligente el hombre, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos, pongan mis huesos junto a los suyos. ¿Por qué lo está haciendo, hermano? ¿Por qué se llevó el cuerpo del joven y lo enterró en su sepulcro? Y dice, entiérrenlo ahí en mi sepulcro, ahí entierren a ese joven. Ya había pensado lo que iba a hacer. Y ya le llama a sus hijos, miren, cuando yo muera, ahí donde está el varón de Dios, entiérrenme a mí, junto a sus huesos. Entiérrenme a mí, ahí entiérrenme entierren mis huesos junto a los huesos de él. ¿No? ¿Cuál fue la razón? Dice, ahí está la respuesta en el 32. Porque sin duda, ¿qué? Vendrá lo que dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Entonces ya se dio cuenta por qué quería que sus huesos estuvieran ahí. Porque sabía que la palabra de profecía que el varón de Dios había llevado al rey se iba a cumplir. Y él, igual que el rey, iba a tener que ser sacrificado. ¿Dónde? En el altar también. Porque esa fue la profecía que dio, ¿no? Esa fue la profecía que dio el joven, ¿no? El joven, el varón de Dios. Dice, altar. Así ha dicho Jehová. He aquí, a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes en los lugares altos que quemaron incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Ahí van a quedar todos esos profetas. Ya estaba él. Por eso le dice a sus hijos, cuando me muera, entiérrenme junto a aquel, el varón de Dios. Y donde están los huesos, entierren los míos. A ver si esa unción de aquel me salva. ¿Sí? ¿Se da cuenta, hermano? A ver si la unción de aquel me salva, dice. Y esto fue a causa de y esto fue el 34. Y esto fue a causa de pecado. Y esto fue de pecado a la casa de Jehová. Fue causa de pecado a la casa de Jehová, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Esto se cumplió, hermano. Esta profecía se cumplió. Esta profecía se cumplió. Y pues yo no sé, hermano, si entendimos el mensaje, porque ya terminé. Pero hay algo importante, hermano, que yo aprendí para mí, y yo quiero compartirlo con ustedes. Un consejo sabio, hermano, que recibimos ahorita. Yo no sé si usted lo recibió. No permitas que el profeta viejo te engañe. No permitas que la labia de la gente te convenza, hermanos. Eso te está diciendo. No permitas que nadie, porque está en el altar, creas que es santo y lo oigas a él. Oye la palabra de Dios. Amén. Hay muchos líderes que están equivocando a sus congregaciones, hermanos. Hay muchos líderes que a la iglesia aman más al líder que a Dios. Sí, así es. Están siguiendo al profeta viejo. Están siguiendo a la sabiduría humana.
Y eso trae consecuencias, hermano. ¿Por qué? Porque te están desviando tu corazón hacia otras idolatrías, hermano. Y tu salvación está en peligro. Sería muy triste, hermanos. Sería muy triste que el día de mañana, después de haber conocido a Dios, ahí andemos tocando puertas, entregando libritos. Sería triste eso, hermanos. Yo no sé si me está entendiendo. ¿No? No lo haría. Usted sabe cómo están de equivocadas esas personas. Están esperando un reino aquí en la tierra y van a agarrar las casas más bonitas para ellos y todo eso, hermanos. Es una herejía eso, hermanos. Si yo predico la palabra de Dios, pues yo quiero un día ir al cielo, hermano. Amén. Yo no le veo ningún chiste quedarme aquí en la tierra. La palabra de Dios dice que este mundo va a ser destruido. Primero fue por agua, ahora va a ser por fuego. Así es, amén, aleluya. Y si se cumplió allá ¿con quién? Con Noé. Con Noé. Se va a cumplir ahora porque ahora es la palabra de Dios. Amén, así es. Es verdad, hermanos. Si ya conocimos el camino, hermano, no te apartes. Ya no te apartes, hermano. Que nadie te engañe. Que no te engañe nadie. No te confíes, que no te hablen de otra cosa que no sea la palabra de Dios. Si vas a hablar, decíamos, si vas a dar palabra, que sea palabra de Dios. Si vas a recibir palabra, exige que sea palabra de Dios. Porque tú vienes a alimentar tu alma, no vienes a que te entretengan. Amén. Amén. Sería muy triste, hermano, que después donde viéramos tras esa religión de los jovencitos que andan de blanco y corbatados, de blanco y negro en bicicleta. Es idolatría, hermano. No me gusta hablar de otras religiones, pero si yo no se los digo, entonces yo estoy en un error, porque ellos están equivocados. No lo digo yo, es que es la palabra, hermano. Amén, Así aleluya. es. Si yo tratara de convencerle, decirle, no, hermano, yo estoy bien, entonces yo estoy equivocado. Pero si yo les digo, mire, hermano, yo también estoy luchando igual que ustedes, pero aquí está la palabra que no nos va a dejar equivocarnos. Esta es la palabra de Dios. Síganla, hermanos. Síganla, porque es lo que yo quiero hacer también. Hasta que venga Dios, hasta que nos llame. Amén. Pero no nos equivoquemos, hermanos. O que al rato los oiga hablando árabe o musulmán, hermanos. Sí. Que ya no es Jesús, ahora es Joshua, o ya es esto, lo otro. Hermano, no estoy tratando de hacer quedar mal ninguna religión. Estoy tratando de que seamos conscientes de al Dios que usted y yo servimos. Amén, aleluya. Esos árabes son malos. No le estoy hablando, les vuelvo a repetir, no estoy hablando de, ay, es que es tan mal que esto. No, hermano, estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios, y si yo lo creo, hermano, tenemos que creerlo. Amén, así Amén, es, así es. aleluya. Aleluya. Y la palabra de Dios lo menciona claramente, dice, maldito el hombre que confía en el hombre y deja de confiar en Dios. Amén. Que su fe no esté puesta en aquel hombre por más capacidad, por más elocuente, por más nada. No, deja de ser hombre. Ya no quiero hablar más de religiones, hermanos, pero yo quiero que sea sabio. Yo quiero que sea sabio y que su fe la deposite en Dios. No hay otro Dios sobre este mundo, hermanos, que haya tenido el amor tan grande como lo tuvo Dios con nosotros. Amén. Que le plació dar la vida de su único hijo y mandarlo a esta tierra para que fuera sacrificado por amor a nosotros. Amén, amén. Y que Cristo recibió todo eso, hermanos. Fue desangrado, fue en la cruz y maltratado por amor a nosotros. Pero ese Cristo subió a la cruz y ahí quedaron clavados tus pecados y los míos. Y luego fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y hoy está en el cielo. Amén, amén. Ponte de pie, hermano. Vamos a alegrar a Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Cada bendición para nosotros y para su pueblo. Señor, que al salir de su casa, Señor, nos vayamos con esa fe y esa confianza en nuestros corazones de que hoy, Señor, usted trajo una palabra de fortaleza para nuestras vidas. Señor, que nunca nos apartemos de su camino, que no creamos en el hombre y que no dejemos de mirarlo a usted, Señor.